Buenos días a todos. Entonces vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Hoy es lunes 15 de junio y nos corresponde finalizar pues la sesión del modelado de sistemas físicos. Entonces vamos a continuar. En la sesión pasada se estudiaron el modelado de los sistemas eléctricos, el modelado de los sistemas mecánicos rotacionales y traslacionales, ¿verdad? Para cada uno de ellos pues había que hacer un ejercicio para consolidar los conocimientos, y en el día de hoy continuaremos. Entonces vamos a ver los sistemas electromecánicos, que son las mezclas, ¿verdad?, de diferentes sistemas. Y vamos a estudiar a los sistemas análogos, que son algunas equivalencias que hay entre los eléctricos y los mecánicos, y cómo la podemos utilizar para facilitarnos el desarrollo pues o la solución a ciertos problemas, ¿verdad?, que tenemos. Entonces comenzamos con los sistemas electromecánicos. La corriente eléctrica y el campo magnético interactúan de dos maneras particularmente importantes. Para comprender la operación de la mayoría de los sistemas electromecánicos se deben considerar dos aspectos. El primero consiste en que si una corriente de I amperios circula a través de un conductor de longitud de L metros, y además este es colocado en un campo magnético de B tesla, que forme un ángulo recto respecto a la corriente, entonces existe una fuerza generada en el conductor que queda expresada en magnitudes en newton por la ecuación: la fuerza es igual a L por I, que sería la longitud por la corriente que atraviesa el conductor. Esta ecuación es la base de la conversión de energía eléctrica en trabajo mecánico y es llamada ley de motor. Entonces es una de las ecuaciones que vamos a utilizar. La segunda, dice, es la relación electromecánica importante, consiste en el efecto mecánico del movimiento en voltaje eléctrico. Si un conductor de longitud L metros se mueve en un campo magnético B tesla a una velocidad V en metros por segundo y mutuamente forman un ángulo recto, ¿verdad?, entre el campo magnético pues y la dirección de la velocidad, entonces el voltaje generado en el conductor queda expresado en magnitud en la ecuación: E de T es igual a B por L por V, ¿verdad?, en voltios. Esta ecuación es llamada la ley de generadores. Ahora bien, analizaremos motores de corriente continua para los casos generador por corriente de campo y motores de corriente de armadura. Entonces, los dos casos que tenemos: generador de corriente directa. Un generador de corriente directa puede ser usado como un suplidor de potencia, en el cual la potencia requerida para excitar el circuito de campo es más baja que el índice potencial de salida del circuito de armadura. El voltaje EG inducido en el circuito de armadura es directamente proporcional al flujo magnético Φ producido por el campo y la velocidad de rotación W en la armadura expresada como. Entonces tenemos la ecuación EG, ¿verdad?, que el voltaje es igual a K1 por Φ por W, ¿verdad? K1 sería una constante, y el flujo en función de la corriente de campo y el tipo de material usado hasta llegar a saturación. Esta relación es aproximadamente lineal, entonces el flujo es directamente proporcional a la corriente de campo. Entonces Φ es igual a K2 I por F, ¿verdad?, que sería una constante, nos dice que es proporcional, y entonces podemos introducir Φ acá y nos quedaría EG K1 por K2 y por WF. Se considerará la velocidad del generador constante y la ecuación queda expresada: EG es igual a KF por IF, ¿verdad?, porque decíamos que va a ser constante.
entonces la velocidad angular que teníamos acá va a ser igual a una constante, va a ser un valor que se va a poder establecer y solo nos quedaría pues la corriente IF, y K1 por K2 pues lo simplificamos a una sola constante KF. El modelo del generador se representa en la figura número 37, donde LA, RA, RF y LF son las resistencias e inductancias de armadura y de campo respectivamente. Aquí tenemos la fuente de excitación de entrada, tenemos RF y LF, que decíamos que son resistencia e inductancia de la armadura, y aquí tenemos EG, ¿verdad?, que es el voltaje inducido, ¿verdad?, en el generador, y nos va a producir igual una resistencia de armadura y una inductancia de armadura, ¿verdad? Y aquí tenemos pues la carga que va a alimentar ese generador. Motores de corriente continua controlada por corriente de armadura. O sea, en el inducido, vamos a ver el otro caso. Dice: el troque o par desarrollado por el motor mostrado en la figura 43, bueno, aquí nos dice 33, sería 43, es proporcional a la magnitud del flujo Φ, a la corriente de campo IF y a la corriente de armadura IA. Si suponemos que la corriente de campo es constante y esta es la encargada de generar el campo, el que a su vez es el responsable de producir el flujo Φ, entonces el flujo es aproximadamente constante. Concluimos que el torque o par puede expresarse con la ecuación el torque va a ser igual a K sub P Φ por IA, que nos podría quedar también del mismo modo, torque igual K sub A por IA, ¿verdad? Siendo K sub A pues igual a Kp por Φ. Ahora bien, el voltaje generado en el devanado de la armadura del motor V sub M puede ser escrita como V sub M igual K sub Φ por la derivada del ángulo de rotación con respecto al tiempo, donde K es un parámetro del motor, Φ es el flujo magnético y la derivada del ángulo con respecto al tiempo es la velocidad angular. Suponemos que el flujo magnético es constante, por lo que la ecuación queda V sub M igual K sub M, ¿verdad?, igual a K por Φ, derivada de θ con respecto al tiempo. La asunción del flujo es muy importante, porque si el flujo es variable, entonces se convierte en una ecuación no lineal de dos variables. Ahí el análisis es mucho más complejo y engorroso, por lo que la transformada de Laplace no puede ser usada para estos casos. Motor de corriente continua controlada por corriente de campo. El motor de corriente continua por efecto de campo convierte energía eléctrica continua en energía mecánica. Gran parte del par generado es utilizado para mover cargas externas. Asimismo, cabe destacar que de acuerdo a la característica de funcionamiento de este tipo de motor ofrece como lo son la generación de un par elevado, controlabilidad de la velocidad en amplios rangos y adaptabilidad a diversos tipos de métodos de control. Es la razón por la cual son ampliamente usados en sistemas de control tales como manipuladores robóticos, mecanismos de transporte de cinta y unidades de cinta, entre muchos ejemplos que podemos citar. A continuación mostramos en la figura 45 un diagrama esquemático de un motor de corriente continua controlado por corriente de campo. Entonces aquí tenemos nuestra fuente de entrada V sub I, ¿verdad?, R sub F y L sub F, y al otro lado pues tendríamos la resistencia R sub A y L sub A, y aquí tendríamos pues el arreglo de rotación, ¿verdad?, para generar el movimiento. El voltaje de entrada se puede aplicar a los terminales de excitación o a los de la inducción. El flujo en el espacio libre en el motor es directamente proporcional a la corriente de excitación o de campo, siempre que el campo no esté saturado, de modo que Φ igual K sub F y sub F.
Se supone que el par desarrollado por el motor está relacionado linealmente con phi, con la corriente inducida, es decir, T sub m es igual K sub 1, K sub F y sub F de T y sub A de T. Es evidente que para mantener la proporcionalidad de la ecuación, la corriente de armadura debe ser constante, mientras que la corriente de campo es la generada por el voltaje de entrada, lo que proporciona una sustancial amplificación de potencia. Entonces se tiene T sub m igual que A sub F por I sub F de T. Y llegamos pues al ejemplo, que es lo que nos interesaba, ¿verdad? Entonces tenemos aquí un sistema electromecánico del ejemplo 7 y dice: determine la matriz de estado del sistema electromecánico mostrado a continuación, ¿verdad? Tenemos prácticamente el último caso ahí. Tenemos aquí P sub I, nuestro voltaje o señal de excitación, R sub F, L sub F, y al otro lado, ¿verdad? Esta corriente que se va a generar acá, ¿verdad? En este circuito cerrado va a producir un campo magnético que va a producir una corriente acá en este otro circuito, y va a hacer pues que el generador gire, pues, o de vuelta por una corriente inducida, ¿verdad? Va a producir un campo magnético que va a hacer que los devanados pues de este motor den vuelta. Entonces al otro lado tenemos el torque producido por este sistema rotacional. Tenemos un amortiguador acá que podría ser, digamos, un freno para detener o controlar ese sistema, y tenemos un resorte, ¿verdad? Acá. Entonces son los elementos que tenemos que sacar las diferentes ecuaciones. Entonces en la parte eléctrica tenemos que aplicamos la ley de circuitos de Kirchhoff, como hemos hecho en nuestra teoría de los primeros sistemas, y tenemos este es negativa menos B sub I, y la otra sería RF por I sub F, y en la corriente decíamos que L sub F, para hallar el voltaje, ¿verdad? L sub F derivada de la corriente de sub F con respecto al tiempo nos va a dar 0. Al otro lado, en la parte mecánica, ¿verdad? Tenemos este primer torque, ¿verdad? Que sería su constante, que es J, derivada segunda del ángulo con respecto al tiempo. En el caso del amortiguador tenemos que es más K por teta, y en el caso del resorte es K por teta, y en el caso del amortiguador pues tenemos que beta derivada del ángulo con respecto al tiempo, ¿verdad? Ese sería el torque o fuerza aplicada total. Entonces esta fuerza con la que él va a rotar va a depender de todos los componentes que obtenga, pues. El tercer paso se relaciona las ecuaciones circuitales y mecánicas usando la ecuación 65, que es esta que tenemos aquí. El torque es igual a K sub F por I sub F. Vamos a regresar un poco para que veamos que fue la última que vimos. K sub F por I sub F. Entonces tenemos, despejando ahí, ¿verdad? I sub F sería torque sobre K sub F. Si ya tenemos acá arriba esta corriente, ¿verdad? Vamos a comenzar a introducir nosotros esos valores ahí, y decimos que en esta ecuación que tengo acá, I sub F, ¿verdad? Tenemos que es igual a torque sobre K sub F, y torque aquí arriba en esta ecuación sería pues está dividido por K sub F, sería dividir esta ecuación toda por K sub F, y nos quedaría ok. Ahora sí me escuchan bien. ¿Me logran escuchar ahora? Ok.
Ok, perfecto, vamos a continuar. Entonces, vamos a volver a la explicación, ¿verdad? Porque parece que se había ido el audio. Entonces tenemos, en este circuito que tenemos aquí, ejemplo 7, determine la matriz de estado del sistema electromecánico. Entonces tenemos, en la parte eléctrica sacamos con la ley de Kirchhoff esta ecuación. Tenemos menos B sub I más, aquí tengo una resistencia por la ley de Ohm, decimos que R por I, ¿verdad? Es el voltaje, es la resistencia por la corriente, que aquí sería la corriente I sub F. En el inductor pues ya tiene su ecuación, ¿verdad? Su modelo matemático, EL sub F, derivada de la corriente que lo atraviesa, que I sub F con respecto al tiempo nos da 0. En el segundo paso pues hacemos las ecuaciones en el lado mecánico. En el lado mecánico solo tenemos una fuerza aplicada, que sería la del torque, que tenemos ahí T, y es igual a, en este primer elemento decíamos que es J, segunda derivada de θ con respecto al tiempo. En el resorte es K por θ, y en el amortiguador es beta, primera derivada de θ con respecto al tiempo. Después vamos a relacionar las ecuaciones circuitales y mecánicas usando la ecuación 65, que es esta que tenemos acá. Torque igual K sub F I sub F, que esa es la teoría que tenemos ahí arriba. Torque sub M igual K sub F por I sub F. Entonces, despejando I sub F, nos queda que es torque entre K sub F. Entonces aquí el torque está dividido por una constante que es K sub F. En esta ecuación dividimos toda la ecuación por K sub F y nos va a quedar torque sobre K sub F va a ser igual a J sobre K sub F derivada segunda, K sobre K sub F por θ más beta sobre K sub F, y ahí tenemos ya relacionadas las ecuaciones, ¿verdad? Eso va a ser igual a I sub F también. Entonces, introduciendo I sub F, que es todas estas ecuaciones, en esta de arriba, que es la de Kirchhoff, tenemos que nos queda menos BI más R F por I sub F, pero I sub F equivale a todo esto, J sobre K sub F, segunda derivada, hasta llegar a son 3, más L sub F derivada de la corriente, ¿verdad? Con respecto al tiempo, que la corriente pues es todo eso que tenemos, J sobre K sub F derivada con respecto, segunda derivada con respecto al tiempo, más lo que sigue, igual a 0. Entonces, haciendo nosotros nuestro procedimiento allí, nos va a ir quedando pues menos B sub I más J. Aquí, si ustedes ven, esta ya se va poniendo en el tercer orden. Aquí tengo segunda derivada y le voy a sacar derivada, se convierte en tercera derivada. Entonces nos va a quedar J por L sub F sobre K sub F, tercera derivada. En el siguiente que tengo, ya se fueron agrupando términos, porque aquí tengo, en esta parte tengo segunda derivada y aquí tengo también segunda derivada. Entonces ya nos quedaría RF más J más LF beta sobre K sub F, segunda derivada. Hay que ir haciendo pues la simplificación, sumando los términos comunes y después agrupando, para que nos queden las constantes, multiplicando las potencias de derivada, ¿verdad? Que tenemos. Después tenemos la derivada de θ con esta de arriba, también se agrupan y nos queda RF beta más LFK sobre K sub F derivada de θ con respecto al tiempo, más queda pues únicamente este factor de acá en base a θ, que sería RF sobre K sub F, K sobre K sub F por RF, y eso nos va a dar 0. Quinto paso, pues construimos la matriz de estado usando los cambios de variable. X1 sería θ, X2 sería la primera derivada de X1, X3 sería la segunda derivada de X2. Y entonces construyendo nosotros tenemos
nuestra ecuación, que sería esta de acá, la última, ¿verdad? Comienza desde ahí. Y decimos que esta b sub i tendríamos que pasarla pues al otro lado, a positiva, y nos quedaría tercera derivada. Bueno, sería hacer lo que hacemos siempre, que es dejar la potencia más alta, ¿verdad? Despejar la potencia más alta, y sería quitarle los coeficientes constantes, los pasaríamos a eliminar. Este K sub f multiplica, o sea, de invertir esta parte en cada uno de los demás. K sub f b sub i sobre jl sub f, ¿verdad? O pasar a dividir todo el termo. Entonces dice que nos quedaría x', tercera derivada, que sería en todo caso la ecuación esta de acá, en 1 va a ser igual, al otro lado tendríamos que pasar todo lo demás, b sub i, lo demás pasaría a ser negativo, menos rfj más lf beta sobre jlf x3, que sería la segunda derivada, f beta lfk jf sobre x2, que sería la primera derivada, más el último término, menos el último término, que es k sobre jlf x2, que sería la primera. Bueno, aquí tenemos un error, aquí esta sería x1, ¿verdad? Ahí tendría que revisarse, ¿verdad? Bien que no nos quede con error. Entonces aquí tenemos en este caso de la matriz las transformaciones que tenemos aquí, x1', x2' y x3', que corresponderían a primera, segunda y tercera derivada. Y al otro lado pues tendremos las variables lineales sin derivar, y aquí la función de excitación, que solo sería este valor que tenemos por acá. Entonces si vemos x1' solo vale 1 para x2, x2 vale x1'. En el segundo tenemos x2' vale x1 y vale x3. Entonces ahí, si ustedes ven, hay algunos problemas en la parte de algunos errores en el documento a la hora de plasmarlo, porque igual debería quedar solo uno. x2 equivale a x2' tendría que ser la primera derivada de x1. x2 sería x1. Y así hasta que lleguemos a x3, que ya tendría que darnos, pues x3' tendría que ser la tercera derivada, y es pues la que corresponde con nuestra ecuación por cada uno de los valores. Que para x1, que sería es en ángulo de θ, tendría que corresponder a este valor. A x1, aquí al final debería ser x1, este de acá sobre jlf. Sí, aquí está bien. Este para x1, este para x2 y este para x3. Y la fuente de excitación solo vale
para el caso último, este valor que tenemos acá. K sub F sobre JLF por B sub U. Y con eso construimos pues lo que nos solicitaban, que era la matriz de estado. En este caso pues lo que tenemos que tomar en cuenta pues es lo mismo que tenemos, que para un lado aplicamos la teoría que hicimos en los sistemas eléctricos y para el otro lado hacemos la parte de los sistemas mecánicos y luego la unimos con las ecuaciones de generadores y las ley de generadores y ley de motores que está aquí en la teoría. Y eso es en sí pues lo nuevo, pues, para luego pasar a establecer lo que es las matrices de estado, ¿verdad? Que es lo que nos solicitan. Tenemos otro ejemplo para terminar de afianzar el conocimiento. Entonces veamos el ejemplo 8. Dice: determine la matriz de estado del sistema electromecánico mostrado en la figura a continuación. Entonces, si ustedes ven, este es otro caso. En el caso que tengo acá, el anterior, este sistema está separado del otro, o sea que es inducida. La corriente no está producida directamente por el sistema, sino que una corriente que circula en el lado eléctrico, ¿verdad?, genera un campo electromagnético que induce una corriente en el otro. En el caso de esta le llamamos generadores. En este otro caso que estamos viendo, si ustedes ven, el circuito sí está conectado, ¿verdad? En este caso la bobina del motor, digamos, están conectadas pues al circuito eléctrico, ¿verdad? Entonces aquí vamos a ver que es un poquito diferente y es lo que hacen pues los dos casos que decíamos que estaban en la teoría. Ejemplo 8: determinar la matriz de estado del sistema electromecánico mostrado a continuación. Aplicamos igual nuevamente en el lado eléctrico la ley de Kirchhoff de los voltajes, B sub I más R, la resistencia de la armadura, por I, la corriente de armadura, más L sub A, que es el inductor de la armadura, por la derivada de la corriente de armadura con respecto al tiempo, más el voltaje del motor igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí tenemos se introdujo un valor ahí, una variable, porque no conocemos, adicional, que es el voltaje del motor. Segundo paso, se aplica la ley de Newton para encontrar las ecuaciones mecánicas. Entonces en este caso es más sencillo porque tenemos nada más que el torque va a ser igual a más este elemento, que son 2J, segunda derivada de θ con respecto al tiempo, más kθ, que es para el resorte. El tercer paso, se relacionan las ecuaciones circuitales y mecánicas usando las ecuaciones 59, 60 y 62. Entonces tenemos que torque es K sub A, que es la constante de la armadura por la corriente de armadura. Hacemos el despeje igual que en el caso anterior, y la corriente de armadura sería T sobre K sub A, y eso lo introducimos acá dividiendo, ¿verdad?, sobre K sub A sobre J, nos quedaría J sobre K sub A, derivada segunda de θ con respecto al tiempo, más K sobre K sub A por θ. Después tenemos la otra ecuación, ¿verdad? Aquí nos decía 59, 60 y 62 y nos relaciona el voltaje del motor igual a K sub M derivada de θ con respecto al tiempo. Entonces al sustituir en esta ecuación de arriba nos va a quedar menos B sub I más RA por I sub A, que sería todo esto, J sobre K sub A derivada segunda de θ con respecto al tiempo, más K sobre K sub A por θ, más LA derivada con respecto al tiempo de la corriente, que sería todo esto nuevamente, J sobre K derivada segunda de θ con respecto al tiempo, más K sobre K sub A θ. Nos falta ahí todavía el voltaje del motor igual a 0. Ya introduciéndole los valores, decíamos que el voltaje del motor es K sub M derivada de θ con respecto al tiempo. Nos viene quedando
así. B sub i más LAJ sobre K sub A, tercera derivada de teta con respecto al tiempo, más RAJ sobre K sub A, segunda derivada de teta con respecto al tiempo, más LAK sobre K sub A, derivada de teta con respecto al tiempo, más RAK sobre K sub A, teta, igual a 0, ¿verdad? Entonces ahí veamos que tenemos entonces el sistema desarrollado. Posteriormente tenemos que hacer el cambio de variable. X1 es teta, X2 sería X1' y X3' es igual a X2', pues, o sea, la X3' sería la derivada de X2, o la tercera derivada, y nos queda X3'. Aquí sería despejar, ¿verdad? Todo esto igual, sacarle, dejarlo en este lado y pasarlo de más a negativo y este a positivo, y este que está dividiendo a multiplicar y lo que están multiplicando a dividir. K sub A sobre LA sobre J. K sub A sobre JLA sub I menos RA sobre LA X3 menos K sobre J X2 menos RAK sobre JLA X2. Y ahí tenemos pues X1 vale X1' vale X2, sería X2, X2' vale X2 vale X3, perdón, X2' vale X3 y X3' pues ya sería nuestra ecuación que tenemos. Para el caso de la fuente pues lo tenemos por acá aparte, menos J K sub A sobre JL sub A B sub I. Para X1 tenemos menos RA K sobre JLA, X2 menos K sobre J y X3 menos RA sobre L sub A, ¿verdad? Y eso es lo que tenemos ahí. En el libro que tenemos pues hay algunos detalles que se pueden ir encontrando, ¿verdad? A la hora del desarrollo, que igual pues si lo entendemos bien el procedimiento pues lo podemos ir corrigiendo para que no nos confundan en el caso de que no entendamos de dónde sale alguna cosa. Entonces, por ejemplo, aquí teníamos el voltaje del motor, decía que era K sub M derivada de teta con respecto al tiempo. Entonces, en el caso de acá, a la hora de meterlo, que debió haber sido aquí, B sub M a la hora de sustituir, debió haber quedado un K sub M derivada de teta que tiene que quedar acá, en esta parte. En esta parte, como nos quedarían dos sistemas según la derivada, solo nos queda una derivada tercera y una derivada segunda. Entonces K sub M nos quedaría en derivada primera él solito, ¿verdad? Y en el caso de que nos queda pues en teta únicamente. Habría que hacer el despeje ahí practicado ustedes en su tiempo que tengan para desarrollarlo y que el ejercicio les dé exactamente como está desarrollado y corregir algún error. ¿Alguna pregunta que tengamos de momento hasta ahí para pasar al siguiente, que son los sistemas análogos?
Sí, repítame porque no entendí. ¿Que cuál sería la alternativa? Escríbame porfa porque no le logro entender, como que se entrecorta. Escríbame por el mensaje. Ok, vamos a ver. La tarea de esta semana son tres ejercicios nuevamente, ¿verdad? Entonces en la semana pasada se quedaron que eran tres, uno de eléctrico, uno de mecánico rotacional y uno de mecánico traslacional. En esta semana es uno de electromecánico, uno de sistemas análogos y uno de sistemas de fluido, que puede ser hidráulico este o neumático, ¿verdad? Entonces vamos a ver ahorita esas otras dos tipos de ejemplos que vamos a tener. Entonces continuemos entonces. Sistemas análogos. Entonces los sistemas análogos que pueden representarse mediante el mismo modelo matemático, pero son diferentes físicamente, se llaman sistemas análogos. El concepto de analogía es muy importante por las siguientes razones. 1. La solución de la ecuación que describe un sistema físico puede aplicarse a un sistema análogo en forma directa en otro campo. 2. Un tipo de sistema puede ser más fácil de manejar que otro. En lugar de construir y estudiar un sistema mecánico, podemos construir un sistema análogo eléctrico que son más fáciles de manejar experimentalmente. Entonces aquí tenemos este cuadro de la analogía y nos vamos a relacionar la parte mecánica con la eléctrica. Hay dos analogías eléctricas para los sistemas mecánicos, la análoga fuerza-voltaje y la análoga fuerza-corriente. Entonces aquí tenemos analogía fuerza-voltaje, el primero, y tenemos en la fuerza tenemos el par, ¿verdad? Cuando es rotacional, digamos. Fuerza o par, ¿verdad? Que serían los dos tipos que hay, que es fuerza traslacional o fuerza rotacional. Entonces se relaciona o tiene su equivalente en los sistemas eléctricos con el voltaje. El voltaje diríamos que su equivalencia es la fuerza. Tenemos la masa M o el momento de inercia J, ¿verdad? Si fuera rotacional. Y su equivalente en el eléctrico es la inductancia L. La inductancia podríamos decir que es como la masa. El coeficiente de fricción viscosa beta, que puede ser en cualquiera de ellos, ¿verdad? Traslacional o rotacional en la parte mecánica se relaciona con la resistencia R. Constante del resorte K, ¿verdad? Es recíproco del capacitor 1 sobre C. Desplazamiento X o desplazamiento angular θ con la carga Q. Velocidad o velocidad angular con la corriente I. Entonces, por ejemplo, vamos a ver este ejemplo que está acá. Considera el siguiente sistema mecánico y el sistema eléctrico que se muestra a continuación. Entonces, tenemos aquí un resorte K, una masa al que se le va a aplicar una fuerza F de T para desplazarlo a una estancia X y un amortiguador con una constante beta. Aquí tenemos una fuente de voltaje E, una resistencia R, una inductancia L y un capacitor C. Permítanme un segundo. Un capacitor C, ¿verdad? Entonces, la ecuación para el sistema mecánico es la siguiente. Entonces, en el mecánico tenemos para el desplazamiento, ¿verdad? Decíamos que m segunda derivada de x con respecto al tiempo. Eso le llamamos masa por la aceleración, pues nos da esa fuerza que va a mover esta masa. Después tenemos beta derivada de x con respecto al tiempo, es para el amortiguador. Y en el resorte es kx, nos va a dar la suma de todas las fuerzas, que es igual a f de t, o la fuerza aplicada resultante. La ecuación del sistema eléctrico es
aquí tendríamos pues una fuente de voltaje, la corriente I, y quedaría dada del siguiente modo. En el inductor pues sería L, segunda derivada de Q con respecto al tiempo. O como decíamos nosotros, L derivada de la corriente con respecto al tiempo. Pero como estamos usando la carga, la corriente es igual a la derivada de la carga con respecto al tiempo. Entonces es para hacerlo de la analogía. Decíamos que la carga K y X tienen la misma analogía. Lo buscamos acá. La carga, ¿verdad?, y el desplazamiento son similares. Entonces si lo hacemos, vamos a tener el mismo sentido. L, segunda derivada de la carga con respecto al tiempo, porque decíamos que la carga es el movimiento de lo que son los electrones. Más después tendríamos R por I, sería que I sería la derivada de la carga con respecto al tiempo, más decíamos que en el capacitor pues el voltaje sería Q sobre C, ¿verdad? O diríamos que Q sobre C en el capacitor nos daría pues lo que es el voltaje, y eso nos va a dar pues la fuerza aplicada, que sería en este caso es una fuerza eléctrica, que es el voltaje que se aplica al comienzo para mover y generar corriente. Obsérvese que si comparamos las dos ecuaciones diferenciales antes descritas para los sistemas eléctricos y mecánicos, notamos que estas tienen las mismas características matemáticas. Por lo tanto, concluimos que estos sistemas describen un comportamiento análogo. Entonces vemos, hay una constante, hay una segunda derivada, una constante, una segunda derivada, una constante, una primera derivada, una constante, una primera derivada, y después tenemos la variable por una constante, y aquí tenemos la variable por una constante, que es 1 sobre C, igual pues a la fuerza aplicada. Entonces son similares. Tenemos el segundo caso, que es la analogía fuerza-corriente, y tenemos que para fuerza o para parte se relaciona con la corriente I. La masa o momento de inercia J, M o J, con el capacitor C. Coeficiente de fricción viscosa beta es recíproco de la resistencia 1 sobre R. Constante del resorte K con el recíproco de la inductancia 1 sobre L. Desplazamiento X o desplazamiento angular θ con el acoplamiento por flujo magnético Φ. Velocidad o velocidad angular con el voltaje. Entonces tenemos aquí otro ejemplo, el ejemplo 10. Consideremos el mismo sistema mecánico del ejemplo 9. El sistema eléctrico mostrado a continuación. I sub S, aquí tengo E, R y L. La ecuación nos daría, ¿verdad? Entonces aquí lo que hicimos fue convertir la fuente de voltaje pues en una fuente de corriente, y ir sacando pues un circuito que teníamos en el caso anterior serie, a convertirlo a un equivalente en circuito paralelo, digamos, ¿verdad? Entonces tenemos que sacando pues voltaje entre la resistencia, que es el que tengo aplicado entre estos terminales, me va a dar esta corriente I2. Igual, para sacar el voltaje de L, teniendo I sub C, pues nosotros sabemos que es la derivada, ¿verdad? Entonces E entre R nos va a dar la corriente. E entre R nos va a dar la corriente que tenemos ahí en este nodo, digamos, en este punto, en el otro punto, en el otro punto. Son tres corrientes que van a fluir, una que entra, que es I sub S, y las que salen, ¿verdad?, al otro lado. Tenemos 1, 2, 3. Entonces la primera sería E entre R para
para la corriente de la resistencia. Después tenemos I sub L, que es la corriente del inductor, y después tenemos la corriente del capacitor, que sería C derivada del voltaje con respecto al tiempo, y eso nos va a dar I sub S. El flujo phi está relacionado con el voltaje mediante la ecuación derivada de phi con respecto al tiempo igual a E. Sabiendo que la corriente I sub L, o la del inductor, es igual 1 sobre L integral de E de t, entonces I sub C sería igual a C derivada de E con respecto al tiempo, ¿verdad? Porque tendríamos que hacer nosotros integrar a ambos lados, entonces llegaríamos a ese punto. Entonces si yo tengo que la integral de E con respecto al tiempo es igual a 1 sobre L, y I sub C es igual a C derivada de E con respecto al tiempo, introduciendo pues en la ecuación, nos quedaría así: C derivada segunda de phi con respecto al tiempo, que E, si ustedes ven, E sería derivada de t con respecto al tiempo por 1 sobre R, lo tengo acá, más I sub L, que sería 1 sobre L integral de E de t Entonces, si nosotros sustituimos E por la derivada, ¿verdad? La integral de la derivada, pues se va a sustituir, nos va a quedar phi nada más. Por eso acá nos queda 1 sobre L phi, porque con esta fórmula y esta fórmula son contrarias. Digamos, si yo introduzco, cambio en esta 1 sobre L, que es la integral de E de t, yo cambio de derivada, la integral de la derivada pues se eliminan, son procesos inversos. Nos queda nada más phi, 1 sobre L por phi. Luego tenemos C derivada del voltaje con respecto al tiempo. Nos daría pues C voltaje del capacitor, y decíamos que el capacitor es C derivada de E con respecto al tiempo. Entonces, como sería sacarle al capacitor que tenemos acá, que sería el voltaje, sería hacer otra vez una integración, por eso nos da C derivada de phi con respecto al tiempo, doble igual a I sub S. Ahora bien, la ecuación del sistema mecánico del ejemplo anterior había quedado como M derivada segunda, que es el que teníamos anteriormente, acá, ¿verdad? A f de t, M derivada segunda de x con respecto al tiempo, más beta derivada de x con respecto al tiempo, más kx igual a f de t. Si comparamos, pues va a tener el mismo comportamiento análogo que decíamos, y entonces son sistemas análogos. Veamos ahora cómo usar estas analogías en la solución de sistemas mecánicos, basándonos en los conceptos desarrollados anteriormente. Entonces dice: dibuje el modelo eléctrico equivalente o red mecánica del sistema mecánico mostrado. El ejemplo 11. Aquí nos dan uno mecánico y quieren que hagamos la analogía construyendo uno eléctrico equivalente de ese. Para dibujar una red mecánica o analogía eléctrica, el primer paso es ubicar los desplazamientos x1 y x2 como nodos de referencia del circuito. Aquí tengo x1 y tengo x2, hacia atrás de x1 tengo k1, y hacia adelante de x1 tengo beta 2, y hacia adelante de x2 tengo k2. Bueno, también tengo acá un beta 1 y un beta 2. Como segundo paso, se deben cumplir que sobre estos nodos la suma de todas las fuerzas debe ser igual a 0, lo cual es análogo a la ley de Kirchhoff de corriente. Veamos cómo queda la red mecánica, la cual representa el modelo eléctrico. Entonces ya nos quedaría del siguiente modo: F de t, ¿verdad?, que sería la fuerza aplicada, porque es lo que andamos buscando acá. Después tenemos K1, que es el primer resorte. Después tenemos el siguiente
nodo, que sería para X1, M1, ¿verdad? Está aplicada la masa M1. Le seguiría pues beta 1 hacia acá en paralelo, digamos, en la misma posición, y en la posición de arriba llevaría pues beta 2. Después tenemos el siguiente nodo para X2 y tenemos K2, ¿verdad? Que sería el resorte en paralelo, y también tenemos M2, la masa, y tenemos beta 2, ¿verdad? Es lo que tenemos ahí para construirlo. Si quisiéramos comprobarlo, pues tendríamos que desarrollar las ecuaciones para determinar qué es lo que andamos. Decíamos que las masas M1 y M2 pues son equivalentes con lo que es la resistencia, ¿verdad? Y los resortes que tenemos allí pues tienen su equivalente, y los amortiguadores. Tendríamos que ir a las tablas para después transformar por qué es la equivalencia que andamos buscando, ya sea por corriente o por circuito. Si ustedes ven aquí en la tabla de equivalencia, tendríamos que la fuerza con la corriente, la masa con el capacitor, el coeficiente con 1 sobre la resistencia, la constante del resorte por 1 sobre la inductancia, y el ángulo con el acoplamiento. En este caso, si fuera del primer tipo, pues tenemos que la fuerza con el voltaje y la masa con la inductancia, el coeficiente de fricción con la resistencia y el constante de resorte con 1 sobre C. Dependiendo de lo que estemos tratando de hacer en nuestra analogía, entonces vamos a sacar un circuito y vamos a cambiar esos elementos por elementos que sean del tipo eléctrico, ¿verdad? Porque aquí igual nada más estamos reproduciendo pues un diagrama equivalente, pero todavía lleva los componentes mecánicos, que habría que trasladarlos a componentes eléctricos, ¿verdad? Al final. Y eso es lo que tenemos por la parte de analogías. ¿Tienen alguna duda respecto a esa? Esta parte es un poco más sencilla, ¿verdad?, que los otros ejercicios. Para completar, vamos a hacer un sistema de control de nivel de líquido que lo vamos a resolver por medio de las analogías. Sistema de tanques con interacción. Aquí tenemos un sistema de tanque en el que tenemos una tubería, digamos, en la que va a entrar un caudal Q sub 0 en el tanque 1. Tiene una altura H1 y tiene una área 1. Tiene una salida que sería el caudal 1, ¿verdad?, que entra a esta válvula. En esta válvula tenemos pues una R sub 1, digamos que sería una resistencia, ¿verdad?, o lo que es, digamos, la reducción pues que se le va a hacer del flujo, ¿verdad?, para contenerlo por ahí. Después tenemos una altura 2 en el tanque 2, una área 2, un caudal de salida 2 y otra resistencia pues en otra válvula para contener el agua que no sé, o regular el flujo de agua. La nomenclatura tenemos: Q representa el caudal, H el nivel o la altura, R restricciones de válvula, A área de los tanques, donde las ecuaciones quedan expresadas como área 1 por la derivada de la altura 1 con respecto al tiempo es igual a la diferencia de caudal, K sub 0 que es la entrada y K sub 1 que es la salida. En el segundo igual área 2 derivada de la altura 2 con respecto al tiempo es igual a K sub 1 por K sub S. K sub 1 sería la entrada y K sub S sería la salida, caudales, ¿verdad?, donde K sub 1 es igual a H1 menos H2 sobre R1, que es la diferencia de altura, con la restricción en la válvula, y el caudal de salida es igual a H2 sobre R2. La analogía eléctrica queda expresada como Q, que es caudal con corriente, H, que es con voltaje, ¿verdad?, o diferencia de potencial, A, que es el área con capacitancia, y R con resistencia. El modelo eléctrico equivalente dice que lo construiríamos el siguiente modo. Entonces veamos, tenemos K sub 0 a la entrada, ¿verdad? En paralelo tenemos pues la altura a la que él va
a entrar, que es la altura y el área, ¿verdad? En el caudal K sub 1 tendríamos acá las restricciones de válvula que le seguirían, ¿verdad? Y después llegamos a K sub 2, que sería ya la entrada acá, y tenemos en paralelo un K sub 2, pues igual una altura, una área y al final unas restricciones de válvula R2. Y eso es lo que hay, digamos, para tener un ejemplo de cómo podríamos, en vez de estudiar el sistema de control de nivel de líquido, ¿verdad? Con todo lo que implica, pues, las fórmulas neumáticas o hidráulica en este caso, que es con agua, no es con aire, pero tienen las mismas características, podríamos desarrollarlas con un modelo eléctrico que es mucho más fácil de entender para nosotros que somos más de tecnología, ¿verdad? Y que manejamos más la parte eléctrica electrónica. Entonces con eso terminaríamos esa parte y entraríamos a la última, que corresponde al sistema de transmisión de correa. ¿Alguna pregunta que hay ahí para antes de que avancemos a la parte ya final? Si no tenemos, entonces vamos a continuar para que vayamos buscando cómo terminar. Entonces dice sistema de transmisión de correa. En la figura número 54 se muestra un sistema usado comúnmente en una computadora para mover lateralmente el dispositivo de impresión. Está compuesto por transmisión de correa. El dispositivo de impresión puede ser una impresora láser, impresora de bola o térmica. Entonces aquí tenemos, ¿verdad?, un motor de corriente continua que gira a un ángulo θ. Hay un voltaje del motor, ¿verdad?, que es aplicado. Aquí tenemos la correa, tenemos un dispositivo de impresión, hay un emisor de luz, hay una polea, ¿verdad?, para girar, y aquí tenemos nuestro sistema de control, digamos. La posición del dispositivo de impresión, que es Y de T, sería la salida. Hay un sensor de luz, ¿verdad?, con el que nosotros vamos a estar determinando la posición, y el controlador, porque va a estar controlando en qué momento se detiene, continúa, etcétera, en qué momento activa o desactiva, pues, lo que es el voltaje. Si ustedes ven, a través del voltaje él va a lograr que la correa gire, ¿verdad?, y logre llegar hasta donde nosotros necesitamos que llegue. En la figura 54 muestra el modelo propuesto de un sistema de transmisión por correa. Este modelo supone constante de muelle K, el radio de la polea es R, la rotación angular del eje del motor θ y la rotación angular de la polea de mano derecha es θ sub P, la masa del dispositivo de impresión M y su posición es Y de T. El sensor de luz se utiliza para medir Y, la salida del sensor es un voltaje V sub 1 igual K sub 1 Y, el controlador proporciona un voltaje de salida V sub 2. V sub 2 está en función de V sub 1, el voltaje V sub 2 se conecta a la excitación del motor. Entonces aquí, por lo menos en este ejercicio, dice que nos dan ya la relación lineal, que V sub 1 va a ser igual a menos K sub 2 derivada del voltaje 1 con respecto al tiempo más K sub 3 V sub 1. Y se utilizará que K sub 2 igual 0, 1, etcétera, ¿verdad? Y K sub 3 igual 0. La inercia del motor y la polea es J igual a J de motor más J de polea. La inductancia de campo es despreciable. A continuación se procederá a escribir las ecuaciones dinámicas del sistema. Obsérvese que Y es igual a R θ sub P, por lo tanto la tensión, aquí tenemos la salida, es Y. Que es la posición del dispositivo de impresión, si yo lo hago rotar, pues obviamente que un ángulo θ, desplazo acá, igual va a desplazar un ángulo θ, una distancia θ va a desplazar igual también al dispositivo que vaya a imprimir. Entonces, si aplicamos esa fórmula, tendríamos que θ1, ¿verdad?, es igual a K R de θ menos
R teta de polea. Entonces si fueran diferentes, ¿verdad? El de la polea, el ángulo es más pequeño, pues obviamente que aquí se va a mover uno grande, pero al otro lado se va a mover un ángulo más pequeño. Entonces hay una diferencia, ¿verdad? Dependiendo de la cantidad del radio que tiene por el ángulo, nos va a dar una cantidad de desplazamiento. En este caso es el torque K, ¿verdad? Por teta, ¿verdad? Que nos daría, pues ya sacando R teta sub P, nos daría pues la posición Y, ¿verdad? ¿Qué es lo que tenemos acá? Entonces aquí por ejemplo tenemos el modelo, nos decía, si este gira un ángulo teta, aquí tenemos la masa, ¿verdad? Que es donde va a estar la posición del dispositivo de impresión, digamos, que se va a ir moviendo, y nosotros vamos a ir censando esa salida. Entonces tenemos que B sub 1 igual K sub 1Y, y B sub 1 va a ser igual a menos K sub 2 derivada de B sub 1 de T, que es lo que notaban arriba. Entonces la tensión dice T sub 2, ¿verdad? Aquí tenemos dos tensiones, la tensión arriba T sub 1 y la tensión abajo T sub 2, ¿verdad? Entonces al dar vuelta, obviamente este dispositivo, si tiene una masa aquí M, al ir rotando, entonces esto va a producir una tensión en esta banda, ¿verdad? Tanto arriba, tanto abajo, pues es lo que nos explica ahí, ¿verdad? Al ir girando, se va a ir tensando la banda transportadora y nos va a ir dando, ¿verdad? La tensión T sub 2 dice que tenemos acá va a ser igual a Y, que sería la posición, dependiendo de la posición en la que se ubique, menos R por teta, que R por teta decíamos que es el radio que tenemos acá por el ángulo que gira. Y la tensión neta en la masa sería T sub 1 menos T sub 2, ¿verdad? Porque la tensión de arriba menos la tensión de abajo sería igual a M por la derivada de Y con respecto al tiempo. Esto sería la masa por la aceleración, o sea, como son fuerzas, obviamente que la sumatoria de la fuerza, una en un sentido y la otra en el otro, entonces se van a restar. Luego sustituyendo, pues tenemos que nos va a dar T sub 1 menos T sub 2 igual K RT menos R teta menos Y menos R teta, nos da igual 2K R teta menos Y. Ahora bien, dice que la corriente es voltaje 2 entre R y el torque del motor es igual a T sub M igual K sub M por K sub M sobre RB sub 2. El motor proporciona el par de transmisión de las correas más las perturbaciones no deseadas. O sea, el torque del motor igual al torque más los torques que son no deseados. De donde decimos que torque sería J segunda derivada de teta con respecto al tiempo, pues lo que tenemos acá. Aquí se supone pues que si ustedes ven en este modelo que nos dieron, tenemos pues aquí en este dispositivo tenemos dos componentes nada más. Tenemos este dispositivo de rotación y aquí tenemos pues lo sustituyeron por un resorte arriba y abajo, digamos, como que esas tensiones se generaran, digamos, una fuerza parecida a la que generaría la acción de un resorte al querer impedir pues que la banda se estire o se contraiga. Entonces tenemos en ese punto tenemos J derivada segunda de teta con respecto al tiempo, nos va a dar en este punto el torque T sub 1 más beta derivada de teta con respecto al tiempo, ¿verdad? Más R por T sub 1 más T sub 2, ¿verdad? Que es el torque total que teníamos en la parte de arriba. Ya con las fórmulas que teníamos, entonces nosotros podemos despejar las variables y llegamos pues a un sistema de ecuaciones de segundo orden de este tipo,
derivada segunda de teta con respecto al tiempo igual menos K1, K2, Km sobre JR, derivada de Y con respecto al tiempo, menos B sobre J de teta con respecto al tiempo, menos 2KR cuadrado J teta, más 2KR sobre JY, más TD sobre J. Y tenemos otra que es derivada segunda de Y con respecto al tiempo, igual 2KR sobre M teta, menos 2K sobre MY. Haciendo cambios de variable para constituir la matriz, pues tenemos en un sistema de Y igual a X1, X2 igual a X1', teta igual a Z1 y Z2 igual a Z1'. Y X2', pues que sería 2KR sobre M X1 menos sería 2KR sobre M Z1. Y Z2, K1, K2, KM sobre JR X2 menos beta sobre J Z2 menos 2KR cuadrado sobre JZ1 más 2KR sobre JX1 menos TD sobre J. Después construiríamos pues nuestro sistema de matrices, ¿verdad? Donde aquí tenemos X1 y X2 pues en nuestra variable, X1 y X2 prima y Z1 y Z2 prima, y al otro lado tenemos las variables lineales X1, X2, Z1, Z2 y TD, que sería pues el torque deseado, ¿verdad? Que andamos buscando, o la posición deseada, digamos, que es la fuerza aplicada deseada para que el dispositivo de impresión esté en la posición que nosotros necesitamos que él llegue. Entonces, introduciendo nos quedaría de ese modo, ¿verdad? Y es lo que tenemos por ahí, lo que tendríamos por ahí. La parte que continúa, transformación de modelos matemáticos usando MATLAB, pues obviamente con los laboratorios que habíamos hecho podemos usar también lo mismo del MATLAB, ¿verdad? Para el MATLAB tendríamos que tener nuestra función de transferencia, en la que tenemos nuestra salida y nuestra entrada. Digamos en este ejemplo, G de S sería S sobre S cubo más 14S cuadrado más 56S más 150, y hay que sacar la matriz de estado con MATLAB. Entonces el numerador lo escribimos de esta forma. Si ustedes ven, solo vale 1 para S y para todo lo demás vale 0. 0 S cuadrado, 0S cubo, perdón, 0S cuadrado, 1S más 0 constante. Y el denominador lo tenemos 1S cubo, 14S cuadrado, 56S más 150. Bueno, aquí está mal el número. Después aplicamos en esta matriz ABCD, vamos a aplicarle la función transformación, ¿verdad?, a sistema pues de estado del denominador con el denominador, y el resultado ya nos daría pues las matrices A, B, C y D, que es lo que nosotros necesitamos. Entonces a partir de eso ya podemos sacar esto, pues estos cuatro, A, B, C y D, ¿verdad?, que serían los valores. Ahora nos dan en el siguiente ejemplo la matriz de estado y que nosotros determinemos la función de transferencia con MATLAB. Entonces, por ejemplo, en una matriz A introducimos los valores 0, 1, 0, 0, 0, 1. Aquí hay un error, ¿verdad? Sería 1, 0, 1, menos 5, 25, menos 5. En el B tenemos 0, 25, 100, menos 120, que es el que tenemos acá. Y en el que sigue tenemos en el C, tendríamos que es 100, ¿verdad? Y en el D pues tenemos que vale 0, no tenemos nada, ¿verdad? El valor que tenemos aquí, que sería nada más 100, y en el otro tenemos 10. Después, una matriz numerador-denominador, hacemos otra vez la función SS. Este sería la inversa. En el otro teníamos TF 2SS y ahora tenemos SS 2TF, o sea la inversa, ABCD, y el resultado nos va a dar pues los números del numerador y el denominador, y nosotros después lo podemos escribir con la función print_sys_num_dem
nos daría esta función de transferencia: 25s más 5 sobre s cubo más 5s cuadrado más 25s más 5, ¿verdad? Y con eso se completaría pues todo lo que es la teoría de este capítulo, ¿verdad? Entonces, como les mencionaba, aquí ya tenemos los circuitos electromecánicos, pues son mecánicos. Entonces, de la página 142 del documento ya comienzan lo que son los ejercicios de sistemas electromecánicos. Ustedes tienen que elegir allí uno, pues cualquiera de ellos para realizarlo. También tienen un sistema de tanque que por medio de analogía van a hacer la analogía igual como está en el documento para el sistema de tanque, y uno para el sistema de las bandas, ¿verdad? Y esos son los 3 ejercicios que tenemos para tarea de esta semana. Son 3, ¿verdad? Entonces, uno que es para uno electromecánico, uno para, digamos, de sistema de tanque, que tenemos ahí, un sistema hidráulico, y uno sistema de bandas transportadoras que puedan desarrollar de ejemplo, ¿verdad? Guiándose con la teoría y con el video, ¿verdad? Que se va a subir posteriormente. Y eso es lo que tendríamos para esta semana. No sé si tienen alguna duda o alguna pregunta. Es lo que tenemos para el día de hoy. Con eso completamos esta información de modelado, y ya nos quedaría pues una sesión más para terminar lo que es la sesión. Lo que es el semestre, nos queda una sesión más, que también son ejercicios. Lastimosamente pues esta clase no es de teoría, es de práctica, casi todo es de hacer ejercicios, y entonces nos toca pues meterle mano pues a los ejercicios del final del capítulo, y ir desarrollando para ir aprendiendo, ¿verdad? Cómo es que funciona pues la parte de control aplicado, ¿verdad? Es una clase, como yo les mencioné al comienzo del semestre, que es difícil, una clase difícil porque requiere conocimiento de física, de matemática, de cálculo y de eléctrica, de circuitos, de un sinnúmero de cosas. Entonces este tipo de clases suelen ser complicadas por ese tipo de factores, que nos requiere un poquito de exigencia de muchos aspectos pues de los que hemos ido abordando en el desarrollo de nuestras carreras. Entonces ahí cualquier duda que tengan o dificultad me van comunicando como siempre, ¿verdad? Los que me han consultado, y ahí les vamos guiando para que puedan desarrollar los ejercicios que tienen ahí, ¿verdad? Pendientes de tarea. Y dice que de instrucción también dieron una semana más. Entonces al terminar la siguiente semana, que es la última, van a dar una semana de repaso por si alguno de ustedes tiene alguna necesidad de información. Entonces, si no hay más dudas, preguntas en el momento, entonces por aquí terminaríamos la sesión del día de hoy, ¿verdad? Nos veríamos en la siguiente sesión. Que tengan feliz día, ¿verdad, todos?